constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífico, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico, a Jesús magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo. Muy bien, pueden tomar asiento. Bienvenidos los que han llegado un poco más tarde. Aquí estamos en la casa de Dios otro día más que nos permite el Señor estar en este que es su día, en esta que es su casa. Y yo entiendo que la casa somos cada uno, teológicamente entiendo esa realidad, pero a la vez, cada vez que ando por el centro, yo reconozco este edificio como otro, yo porque ando por acá, de que han sido casas consagradas a Dios, lugares
que han sido levantados y consagrados solo para estos fines. Y claro que uno puede hacer reunión en cualquier lugar. De hecho, el primer templo cristiano es del año 130 según la arqueología, y los cristianos se reunieron 100 y pico de años sin tener templo, pero cada vez que paso por un lugar o a veces viajando y veo un edificio en el cual dice iglesia evangélica, yo sé que eso se hizo con un solo propósito, con un solo objetivo, con un solo destino, y que eso es casa de Dios, eso está consagrado al Señor y para mí tiene un valor. Además que entiendo, como los dije, que la casa de Dios somos cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Y en esta mañana quería compartirles algo que tiene que ver con nuestro caminar en el Señor, con nuestra relación con Dios y con un estado en que los cristianos debiéramos caminar con Dios, un estado espiritual, que es mental, que es emocional, pero sobre todo nace de esa experiencia espiritual que tenemos con Dios y tiene que ver con el fuego del Señor en la vida de los cristianos. Esta doctrina cristiana ha recibido un montón de abusos, por eso que yo voy a aclarar de qué voy a hablar cuando hablo de fuego de Dios. El primero que leí, no lo escuché porque no había nacido yo, el primero que leí que hacía una salvedad entre el fuego de Dios y la pirotecnia en uno de sus escritos fue Spurgeon, porque fuego de Dios no es exactamente igual a pirotecnia. La pirotecnia es artificio, ¿no? Pero no consume, es artificio. Es palabra altisonante, por ahí alguna expresión más antielocuente, pero no consume. El fuego de Dios consume. El fuego de Dios transforma. La pirotecnia no. La pirotecnia hace pensar que hay fuego, pero no hay fuego. ¿Vieron lo que han visto fuegos de artificio? Una gran luminosidad que dura muy poquito, un montón de estruendo que también dura muy poquito y luego no hay más nada, eso es todo. El fuego de Dios no es eso. El fuego de Dios consume. Cuando se habla de fuego de Dios y a la vez se tiene apego a lo material y se hace un énfasis desmedido en el dinero y son arrogantes y son orgullosos, yo digo, bueno, del fuego de Dios poco hay en esas vidas, porque el fuego de Dios consume la carne humana, consume la naturaleza humana. Es decir, que el resultado de una persona que tiene fuego de Dios es una persona que se parece mucho más a Cristo que a una estrella de Hollywood. Pero bueno, el primero que hizo esa comparación, esa analogía, fue Spurgeon, y cuando lo leí dije, cuánta verdad y cuánta pirotecnia hay a veces en las iglesias y cuán poco fuego de Dios hay. Qué tanto poco se ve a veces cristianos transformados, consumidos en su naturaleza humana, porque el propósito del Señor es ese, que nos parezcamos más a Cristo en la medida que va el Señor consumiendo por su fuego nuestra naturaleza humana, capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, y el resultado será un cristiano que está lleno del fuego del Señor. ¿De dónde sacamos? También el fuego de Dios ha sido usado básicamente como metáfora de dos cosas, y también lo digo para que usted lo sepa si nunca lo escuchó. Algunos cuando hablan de fuego de Dios hablan del juicio de Dios, y es verdad, hay algunas manifestaciones de Dios que tienen que ver con el fuego y tienen que ver con el juicio de Dios. Pero hay otro sentido en que se usa el fuego, y el que voy a usar yo esta mañana, que tiene que ver con la presencia de Dios. Y también se usa como metáfora el fuego, sea que para juicio de Dios o para presencia de Dios, la metáfora que se suele usar es lo mismo. Por eso cuando uno va a los textos que habla del fuego de Dios, tiene que discernir a qué se está refiriendo. Acerca del fuego de Dios, la primera vez que se asocia visiblemente el fuego de Dios a la presencia del Señor fue en el llamamiento de Moisés. Usted recordará Éxodo capítulo 3 y verso 2, que vio la zarza, un arbusto en el desierto que ardía pero no se consumía. Y de esa manera Dios le habla a Moisés y lo llama de esa zarza, y por primera vez vemos ahí que se asocia esta idea del fuego de Dios a la presencia de Dios. Luego en el Sinaí, capítulo 19 de Éxodo, por ahí 19-20, cuando desciende el Señor en Sinaí, también se habla de un gran estruendo, humo, fuego en la cumbre del monte, y desde allí Dios
hablaba. Pero luego también, y más enfáticamente, Éxodo capítulo 13 y verso 21, dice que el Señor, mediante una columna de fuego de noche y una nube de día, conducía a su pueblo, y todas esas referencias hacen mención al fuego de Dios o la presencia de Dios representada en el fuego. Luego, entonces es importante que entendamos por qué es importante el fuego de Dios en los cristianos. En Levítico capítulo 6, para los que les gusta anotar y seguir después, del verso 8 al 13, en esa breve porción, habla del oficio del sacerdote y cómo el sacerdote debía velar para que nunca se apague la llama en el templo. Y tenía que buscar la leña, van a leer ustedes ahí, dentro del oficio del sacerdote era imprescindible que el sacerdote haga todo lo que tenía que hacer para que nunca se apague la llama de Dios en el altar. Si ustedes han visto por ahí, sobre todo esas iglesias que hacen mucho énfasis en estos aspectos, alguna llamita azul, tiene que ver con que la composición de la leña y de los ungüentos que hacían el fuego era de ese color y la llama se veía azul. Pero no tiene mucho que ver el color, sobre eso hacen teorías después. En realidad era que mantengan viva la llama. Ese era el trabajo del sacerdote, que nunca se apague la llama, y se lo dice 2 o 3 veces a Dios, nunca se apagará la llama del altar. Así que los sacerdotes de mañana, en los días estos de lluvia, tenían que velar y almacenar leña, imagino yo, ¿no? La preocupación de ellos de que no vaya a ser cosa, que porque no tengamos la leña o la leña se humedezca, la llama del altar de Dios se apague. Y luego le va a decir el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo en el Señor, en la segunda carta, capítulo 1 y verso 6, mira que avives el fuego del don que hay en ti. Le dice a él, no a Dios. Viste que vos le cantás a Dios como yo a veces, avívame, Señor. Vamos a leer bien la Biblia. Le dice Pablo a Timoteo, mira que avives el fuego de Dios que hay en ti, que te fue dado cuando oraron por vos. Esto del presbiterio que puso la mano era cuando lo consagran a Timoteo, el presbiterio que era como un conjunto de obispos, pastores, le imponen la mano y dice, eso que recibiste ahí, mirá de avivarlo, que no se apague, sería, que no se apague. Yo leo Levítico capítulo 6 y leo esto que les acabo de decir y veo las palabras del apóstol Pablo en absoluta sintonía, que no se apague el fuego de Dios. No Dios, ni el don de Dios, ni el Espíritu Santo, porque el Espíritu no se puede apagar en el sentido que una persona, pero sí la manifestación de Dios. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos del fuego del Señor en los cristianos? ¿Y cómo es que puede apagarse ese fuego de Dios? No digo la persona de Dios, porque ni se prende ni se apaga. Digo el fuego de Dios, la manifestación de la presencia de Dios en ese cristiano. Primero hablamos de pasión. Un cristiano que tiene fuego de Dios es un cristiano que tiene pasión por Dios. En Jeremías capítulo 20 y verso 9 dice, quise callarme, le dice el profeta a Dios, quise callarme, no quise predicar más en tu nombre, encima la pasaba mal por predicar en el nombre de Dios, lo metieron en una cisterna, lo metieron en un pozo, lo metieron en la cárcel, entonces llegó a la conclusión, quise callarme, decidí que no iba a predicar más. Sin embargo, 29, un fuego ardía en mi pecho. Quise sufrirlo, quise bancarlo, quise no prestarle atención, dice, a ese fuego, pero no pude. Cuando hay fuego de Dios, hay pasión por Dios. Cuando hay fuego de Dios, hay pureza en Dios. Hay pureza. La pureza o la purificación de la cual habla la Biblia, un cristiano lleno del fuego de Dios, es un cristiano que no se mezcla. Porque algo pierde su estado puro cuando se le mete algo que no tiene que ver con su esencia y ya no es puro. Cuando un cristiano pierde el fuego de Dios, pierde pureza de Dios. Entonces, como digo a veces, se asumen criterios, conceptos, mentalidades, conductas, después comportamientos que nada tienen que ver con la fe cristiana. Pero allí está, en la misma persona, la presencia de Dios por un lado y esa otra mezcla de lo que fuere a forma de criterio, como dije, filosofía, pensamiento o comportamiento o hábitos de vida que nada tienen que ver con la fe cristiana. Concluyo yo. Ese cristiano ha perdido el fuego de Dios, o está perdiendo el fuego de Dios. Entonces está perdiendo la pureza de Dios también.
Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, mirá que avives el fuego de Dios que hay en ti. Siempre tendrás pasión o serás apasionado por Dios y no te vas a mezclar con las cosas de este mundo. Lo tercero es el poder del Señor en los hijos de Dios. Cuando tenemos el fuego del Señor o un cristiano lleno del fuego del Señor, no solo tiene pasión, no solo tiene pureza, sino que también tiene poder. El poder de Dios, siempre lo aclaramos, es un poder para que seamos y luego para que hagamos. Cuando se enfatiza el poder de Dios para hacer, perdemos de vista que el poder de Dios es para ser. Cuando ponemos énfasis en el poder de Dios para hacer con H, se pierde de vista que el poder de Dios es para que seamos primeramente y luego, claro que sí, para que hagamos. Porque no podríamos hacer la obra de Dios sin el poder de Dios en nosotros. Por eso dijo Cristo, capítulo 1 y verso 8 del libro de los Hechos, cuando manda a los discípulos y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y van a hacer, de hacer con H, van a ser testigos de eso. Claro que lo hacemos y lo que hacemos en el poder de Dios. Pero el poder de Dios es para que seamos y luego para que hagamos. El eslogan de nuestro instituto dice, saber para hacer, ser y hacer. Saber para que seamos y luego para que hagamos. Cuando un cristiano pierde el fuego de Dios, pierde entonces pasión, pierde entonces pureza y pierde entonces poder. ¿Cómo sabemos que un cristiano ha perdido pasión por Dios? Yo dije en la oración, en los comentarios antes de la oración, que no se trata de las iglesias, ni los sistemas de las iglesias, ni de los pastores, ni la comunión con los demás. Básicamente el evangelio es nuestra relación con Cristo. De hecho, la relación entre nosotros es el aspecto social de la iglesia que tiene que ver con el diseño de Dios, pero que solo es el resultado de que vos y yo estemos cerca de Dios. Porque ¿sabés cuándo nos acercamos nosotros dos? Estos días puse un triángulo en mi estado acerca del matrimonio, era, ¿no? Y entonces estaban los esposos un poco más abajo. Cuando más cerca de Dios, el triángulo tenía la punta arriba, por supuesto. Cuando más cerca estaba de Dios, más cerca estaba entre sí la pareja. Eso pasa en todas las relaciones. La vida social de la iglesia tiene que ver con que cada uno de nosotros en nuestra comunión con Dios, si es que estamos en Cristo, unidos a Él, como estamos en Él, nos acercamos todos a Él y ahí nos unimos nosotros. No hay ninguna posibilidad de esa unión de los cristianos entre sí si los cristianos primeramente no estamos unidos con el Señor. Ninguna posibilidad. Ahí aparece nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestras diferencias, nuestros problemas de carácter, nuestras reacciones. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, todos ahí en la presencia de Dios nos unimos. ¿Qué pasa entonces, dije, cuando un cristiano pierde pasión por Dios? Primero nos volvemos religiosos evangélicos. Yo siempre aclaro que la palabra religión en la Biblia y en la interpretación del diccionario de la Real Academia Española es buena. La definición de religioso es bueno. Dice, cumplidor ferviente de una doctrina. Eso dice, usted busque religión o religioso, es eso. Lo que el Señor demandaba de los religiosos de su época eran que eran hipócritas, precisamente que no eran cumplidores fervientes, sino que tenían una fachada de cumplimiento y luego por dentro estaban muy alejados de esas verdades. Eso es lo que le reprocha. La hipocresía, no la religiosidad bien concebida sería. Pero bueno, entendiendo que a veces usa el término de mala manera, lo puse ahí como un punto. El religioso evangélico es alguien que tiene una práctica exterior de muchas cosas que ya no siente, que no le son propias, que sabe que se la demanda. Porque ¿vos sos evangélico? Sí, bueno, entonces vamos a tratar de vivir más o menos como eso. Pero esa no es la esencia de la relación con Dios. Eso no es un cristiano que está apasionado por Dios, que no ha hecho de la doctrina cristiana su forma de vida más ferviente, que no necesita la mirada de los demás para ser cristiano. Porque es cristiano, no necesita un entorno que lo vaya conduciendo a ser cristiano, porque es cristiano. Porque su naturaleza ha sido transformada, el Espíritu Santo está en él. Yo siempre recuerdo, y le digo como para que usted lo piense, un cristiano que es muy cristiano cuando está en el seno de la iglesia, pero se va de vacaciones, por ejemplo, y se mete en el casino, por decir el casino.
Total, ahí nadie lo ve, está allá en Córdoba. Por ahí te cruzás con algún hermanito y va a tener cuidado, güey. Quien te dice, por ahí no te cruzás, no te... Pero viste esa fachada de iglesia porque estamos acá, porque nos conocen, porque todos saben que voy a la iglesia, pero nos vamos lejos. Parece que no hay cristianismo ya. Han perdido pasión por Dios. Han perdido pasión por Dios. Hay una fachada de obediencia, que es lo que el Señor sí le reclama a los religiosos de su época. No le decía, ustedes son fieles cumplidores, decía, ustedes se hacen los que cumplen. Y por dentro están llenos de porquería. Nos volvemos religiosos evangélicos. Yo siempre cuento la anécdota de un hermano amigo, además, porque es amigo, que había ido a un crucero cuando se casó y mostró el video. En esa época estaba la lambada de moda. ¿Te acordás cómo era la lambada, que era media brava el baile ese? Y pasa en un video, claro, el crucero estaba todo muy lindo, hermoso. Y él se olvidó que era cristiano, así que fue a la pista. Y se olvidó después de pasarlo el video a nosotros, chicos. Pero claro, en el medio del mar. Pero así nos volvemos. Cumplidores de la justicia que se ve, diría Martín Lutero. Esto lo hago porque se espera de mí. Ahora cuando estoy solo, nos volvemos religiosos. Oramos solamente lo elemental cuando hemos perdido pasión por Dios. Nos toca orar. La comida, un ratito a la noche. Cuando hay pasión por Dios se disfruta de estar con Dios. No es una obligación orar, es un deleite estar en su presencia, porque hay pasión por Él. Pero cuando no, oramos solo lo elemental. Estás en una rueda y te dicen, orate, te querés borrar. Cuando perdemos pasión, servimos pero sin entusiasmo. Ya no hay sentido en lo que hacemos. Lo único que nos queda es el sentido del deber. Es como ser un buen marido o una buena esposa solo pensando en el deber. Qué tristeza para esa pareja, ¿no? Porque la relación con Dios, aunque incluye deberes, es una relación de amor. Es más, Dios se ha definido así en las profecías como yo soy tu marido, le dice Israel. Y luego habla de la esposa en relación a la iglesia y Cristo, porque la relación con Dios es una relación de amor, primeramente, no de deberes. Imagínate que te voy a besar, pero porque lo dice la ley. A veces así actuamos en nuestra relación con Dios, cuando perdemos pasión. Servimos pero sin entusiasmo. Nuestro servicio es por obligación, no por devoción. Otra vez yo, mejor que sea yo, digo yo, por lo menos si soy útil. Pero cuando perdemos pasión, que vaya otro. Si lo puede hacer otro, mejor. Hemos perdido pasión. La relación con Jesús no es el centro, es una relación más, entre tantas que tenemos. Pero no es el centro. Cuando perdemos pasión, Cristo pierde centralidad en nuestras vidas. Por allá nos acordábamos que éramos cristianos en algún momento del día. Cambiamos adoración por exhibición y eso es paz para nosotros, los que estamos ministrando delante del Señor. Y yo tengo un rollo ahí con los artistas, donde no los veo muy apasionados por Dios, excepto uno de los que cantamos las últimas canciones. Cada vez que uno lo ve y lo escucha, es un adorador realmente. Es una persona que se le sale por todos los poros que adora al Señor. Marcos Brunet, además que es pastor y enseña sobre las verdades de Dios y ha hablado mucho, ha escrito unos libros interesantes acerca del ser y del estar en la presencia de Dios y no esa exhibición que a veces uno ve en algunos artistas cristianos que dice, ¿dónde está Jesús en esto? Mira, escucha, observa, ¿dónde está Jesús en esto? Cuando perdemos pasión, perdemos entonces o cambiamos adoración genuina, sincera, profunda por exhibición. Pero ¿qué pasa cuando perdemos pureza? ¿Qué pasa cuando perdemos pureza? Entonces hay mezcla. Hay mezcla. Yo que soy más del pensamiento que de las emociones, cuando escucho algo digo, parece cristianismo, pero no es cristianismo del todo. Es parecido, pero no es cristianismo. Hay mucha mezcla en los criterios, en las teorías, en los pensamientos filosóficos que se filtran en la iglesia, pero no tienen nada que ver con el cristianismo. Hay mezcla, hay ambigüedad. Hay veces en la apertura, porque si vos sos ferviente y tenés una postura, como dicen los cantantes raperos, radical,
te van a decir qué cerrado que sos, hay que ser más abierto. Y yo digo, habría que ver qué es lo que quieren decir. Ahí me encantaría poder ahondar en los pensamientos de esas personas, porque a lo mejor tengan una luz que yo no tengo, y a mí me gusta escuchar a las personas aunque no coincida con su pensamiento. Porque si por ambigüedad o por amplitud entendemos ambigüedad, bueno, el cristiano de ambiguo no debe tener nada o no tiene que tener nada. Cuando pensamos de apertura es que sumarle al cristianismo muchas más corrientes de pensamiento para que no sea tan cristiano. ¿Cuál sería? Por eso digo, a mí me encantaría poder ahondar en el pensamiento de alguien que dice, sos muy cerrado, o hay que ser más abierto. ¿Y qué sería? Porque yo por apertura a veces veo una ambigüedad absoluta. No se sabe qué es ser cristiano. Cuando perdemos pasión y perdemos pureza, entonces hay ambigüedad. Acariciamos el pecado. No tenemos un rechazo al pecado absolutamente. Lo vamos acariciando. Es como digo siempre, no nos comemos la torta de crema, pero la dejamos en la heladera. No tenemos un rechazo a lo que es pecado. Lo acariciamos un poco. Por ahí tenemos un poco más de conciencia y nos apartamos, pero donde tenemos alguna oportunidad es como que lo queremos tener cerca. Yo le digo a las gorditas, si usted quiere realmente rechazar absolutamente lo que le hace mal, ¿para qué comprarlo? No, yo lo compro y lo tengo, pero no lo voy a comer. Hasta el momento que tengas debilidad y te lo va a comer seguro. Yo veo a algunos cristianos, no respecto a la torta de crema, bueno, si no te hace mal, cométela, pero viste que todo lo que hizo Dios es sano. La fruta, la verdura, la hortaliza, todo lo que hizo Dios es sano para el cuerpo. Y lo que hizo el diablo está acá en las panaderías, la casilda, y eso lo hizo todo el diablo. La crema, el dulce de leche y todo eso que te hace mal, lo hizo todo el diablo. Pero lo que hizo Dios es todo sano. Y hay veces que cuando perdemos fuego y perdemos pureza, tenemos un acercamiento al pecado. El pecado de los demás lo vemos como una justificación para el nuestro. Cuando yo pienso en mi santidad, no pienso en los errores del pastor Marcelo. Y espero que cuando el pastor Marcelo piense en su santidad, no se mire en mis errores y diga, pues el pastor Juan. Pero cuando perdemos fuego y perdemos pureza, pareciera que los pecados de los demás son una justificación para nuestro propio pecado. Y tengo una mala noticia. Todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y dice Pablo a los romanos, y cada uno dará a Dios cuenta de sí. Eso dice Pablo a los romanos. Y cada uno le dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a poder decirle al Señor, no, lo que pasa, Señor, que yo tuve otros colegas que eran peor que yo. Yo te estoy analizando a vos, me va a decir el Señor. Pero cuando perdemos pureza, los pecados de los demás terminan siendo una justificación para los nuestros. Nos ponemos tibios, ni chicha ni limonada, como dice la expresión. Y la Biblia habla sobre la tibieza y dice Dios, si fueras caliente te usaría, si fueras apasionado te usaría, si fueras frío o estuvieses perdido te salvaría, pero salvo y sin fuego, no te puedo ni salvar, ni te puedo usar. ¿Y qué dice allá el Apocalipsis? Dura la palabra del Señor. Díganla ustedes, porque yo estoy con el micrófono hoy. ¿Viste? Porque si estuvieses perdido te salvo. Y si estuvieses con fuego te uso. Pero de esa manera no encuentro lugar. Contristamos el Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 4 y verso 3. Cuando perdemos pureza, el Espíritu Santo ya no tiene esa libertad en nosotros, ni esa autoridad. ¿Y qué pasa cuando perdemos poder? No somos efectivos. No somos efectivos. Hacemos la misma obra, pero sin resultados. Porque hemos perdido fuego y hemos perdido poder. Tenemos el conocimiento, pero no la experiencia. A mí me encanta, el fundador de la Alianza era doctor en teología y hacía énfasis, pues la copita que habrán visto ustedes en el logo de la Alianza tiene que ver con la sanidad, porque él tenía una insuficiencia cardíaca. Era doctor en teología y experimentó la sanidad de Dios y por eso Cristo vuelve como el eslogan de la Alianza, entre otras cosas, el Rey que pronto viene, que salva y sana. Tenemos el conocimiento, pero no la experiencia con Dios. Somos especialistas en definir las cosas que nunca vivimos. Conocemos exactamente lo que debiera pasar, pero no pasa.
Sabemos que hay ángeles caídos que se han puesto en el cuerpo de las personas, pero no tenemos efectividad a la hora de liberarlos. Cuando perdemos fuego, perdemos poder. Y como dije, tenemos el conocimiento, pero no las experiencias. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, me propuse ir a ustedes y cuando yo me propuse ir a ustedes, me propuse no hablar entre ustedes palabras persuasivas de humana sabiduría, sino más bien tener manifestaciones del poder de Dios para que la fe de ustedes se sustente y se fundamente, no en la sabiduría, sino en el poder de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo, entre otras cosas? O dicho de otra manera, yo preferí mostrarle la experiencia del poder de Dios que explicarles la teoría acerca del poder de Dios. Pero cuando se pierde fuego y se pierde poder, entonces nos quedan las teorías, pero no la experiencia de poder con Dios. Ya no corren ríos de agua viva, como dijo Cristo de los cristianos, que seríamos llenos de su espíritu, y del interior correrían ríos de agua viva. Así dijo el Señor en la carta de Juan, en el Evangelio según San Juan. Pero cuando un cristiano pierde fuego y pierde poder, ya no salen ríos de agua viva de su boca. Al contrario, sale cualquier otra cosa de la boca de un cristiano, menos ríos de agua viva que den vida al que escucha a ese cristiano. Y como dije el otro día, de la abundancia del corazón, dijo Cristo, ¿qué dice? Hablan bajo y con el barbijo, te imaginas que tengo que ser mago. De la abundancia del corazón, habla la boca, dijo Cristo. Y yo digo, de la abundancia del corazón, hablan nuestras redes. Y cuando perdemos poder del Señor, de nuestro interior, ya no fluye agua de vida, fluye agua turbia, no agua de vida. Somos cristianos, pero no alumbramos. En Apocalipsis capítulo 2 y verso 5, para los que anotan, dijo el Señor, arrepiéntete porque quitaré tu candelero de tu lugar. Le dice a la iglesia, quitaré tu candelero. ¿Cómo anda? ¿Bien? Justo la señalé. Apocalipsis capítulo 2 y verso 5. Le dice a la iglesia, quitaré tu candelero de tu lugar. No el candelero de Dios que siempre sigue brillando y alumbrando. El tuyo y el mío. Somos cristianos, pero no alumbramos. Dejamos de ser referencia para las demás personas. Ya no somos luz y sal. Saben que venimos a la iglesia. ¿Se acuerdan de esa iglesia que le dice Dios, tenés nombre de que vivís, pero estás muerta? Bueno, cuando se pierde el poder de Dios y se pierde el fuego del Señor, entre otras cosas, también se pierde nuestra efectividad y ya no somos luz y sal. Solo nos queda el nombre de cristianos evangélicos. Todo esto le pasa a un cristiano que ha perdido el fuego de Dios. Y yo traté en algunos minutos de describirte fácilmente cuáles son las consecuencias, cuál es la característica de un cristiano que ha perdido ese fuego del Señor y que ha perdido por ende la pasión y que ha perdido su pureza y que ha perdido el poder de Dios en él. Entonces la pregunta es, ¿y cómo yo puedo avivar entonces el fuego de Dios que hay en mí? ¿Cómo yo puedo avivar, como le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que hay en vos? A veces solemos decir, y la verdad que metafóricamente ayuda, cuando uno separa un carbón, ahora no se puede comer mucho asado, con el asado a 700 mangos, está difícil para tener estas metáforas, pero todavía los que nos acordamos del asado, los más grandecitos, las generaciones que vengan, no sé si van a conocer el asado, si esto sigue así, perdóneme, Pastor Marcelo. Cuando usted está haciendo el fuego y una brasa se desprende del núcleo, ¿se ha hecho asado alguna vez? Esa brasa empieza a apagarse. Pero si usted agarra la palita, la carga y la vuelve al núcleo, esa brasa otra vez empieza a enrojecerse. No hay mucha vida de Dios fuera del núcleo. No hay. Si lo hubiera yo le digo, pero no hay. La vida está en el cuerpo. Fuera del cuerpo no la hay.
Pablo hacía mucho énfasis en ver la iglesia como el cuerpo y le decía a los corintios, miren los miembros, cada uno en su lugar, por sus funciones, cuiden a los más débiles, porque los más débiles, como en el cuerpo, como en el ojo, por ejemplo, son los más necesarios, y metáforas todo el tiempo de la necesidad de la unión. ¿Cómo avivar el fuego de Dios? Primero, para los que les gusta anotar, primero hay que hacer algo. El sacerdote no podía darse el lujo de que el fuego se apague. Él tenía que hacer algo. No todo lo hace Dios. Uno puede decir, como dice, por ejemplo, ve la expresión de Abacú, aviva tu obra, era un juicio. Ahí sí era un juicio, el aviva tu obra, que solíamos cantar nosotros. Cuando el Señor o la Biblia habla de un cristiano avivado, es un cristiano que toma las decisiones para mantener viva la llama de Dios. Primero hay que hacer algo. Segundo, hay que asumir que la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. Cada cual. Si yo me noto frío, si yo noto que pierdo efectividad, si yo me noto mezclado, yo tengo que asumir que es mi responsabilidad. Que no puedo estar mucho tiempo así, que no puedo estar más tiempo así. Que algo tengo que hacer. Porque si yo no asumo mi responsabilidad y le digo a Dios avivame, y le digo al pastor óreme, y le digo a los hermanos ayúdeme, todo eso puede pasar, y hasta en algún punto puede estar bien. Pero si vos no tomás la responsabilidad y haces lo que tengas que hacer, eso se torna como el service. ¿Viste lo que es el service? Haces un service, está todo bien, y luego el desgaste otra vez hasta el próximo service. Ahora a Pastor Marcelo le van a entregar una moto, así que hagan los servicios como corresponde. Tercero, debo comprometerme con mi vida espiritual. Yo tengo que comprometerme con mi propia vida espiritual. Cuarto, tengo que volver a la consagración, al criterio de estoy separado para. Eso es el consagrado. La consagración es estoy separado para. La palabra santidad tiene como raíz estar cortado o cortar. Y tiene que ver con que Dios, por su gracia, me ha cortado del resto de la sociedad para que viva para su gloria. Yo no soy un consagrado por ser pastor, soy un consagrado por ser cristiano. Entre otras cosas, Dios me ha confiado un don. Pero cada uno de los cristianos ha sido cortado de esta sociedad para que viva consagrado para Dios. Debo recuperar el concepto de santificación o de santidad, que tiene que ver sí con la perfección del ser. La consagración tiene que ver con la dedicación, lo otro tiene que ver con el cambio en mi naturaleza, que es lo que me separa de Dios, me aleja de su presencia y de lo que me hace perder comunión. Y por último, tengo que empezar a obedecer la palabra de Dios. No hay manera de recuperar el fuego de Dios viviendo en desobediencia. Por eso dije lo de la pirotecnia, porque no es esa manifestación por ahí vistosa, altisonante, pero que en definitiva en el ser interior no provoca ningún cambio. No es eso. Eso no es fuego de Dios. Eso es pirotecnia. No son experiencias místicas, ni dar vuelta de carnero por el aire. No, es transformación del ser. Es darme cuenta que soy cada vez menos yo y más Cristo en mí. Eso es. Pero para eso hay un largo camino de obediencia a cumplir. Yo no concibo esas espiritualidades donde se alejan cada vez más de lo que Dios dice y dicen estar cada vez más cerca de Dios. Es contradictorio, eso no es así. Eso no está en la Escritura de esa manera. Al contrario, en la carta de Juan dice exactamente lo contrario. Tengo que obedecer. Tengo que obedecer absolutamente a lo que Dios ha establecido en su palabra. No permitirme una interpretación, como dije hace poco que hablé de la obediencia, los cristianos evangélicos, algunos pastores entre ellos, interpretamos la Biblia de tal manera que si la Biblia dice no usen remeras rojas, todos andamos de remeras rojas. Después yo no sé cómo llegan a interpretar la Escritura de manera tal que es opuesta a la práctica a lo que dice el texto de la Biblia. Pero así estamos. En el caso de los sacerdotes, amados hermanos, tenían que llevar la leña
cada día. A mí me gusta pensar así. Tenían que llevar la leña cada día. Porque ¿sabes qué? Cuando yo presto atención al cuidado del fuego de Dios en mi vida, cada día, no hay posibilidades de periodos largos que yo pudiera tener eventualmente sin pasión, sin pureza y sin poder de Dios. Lo que pasa es que hacemos una revisión, en algunos casos semanal, en otros la revisión del fuego es mensual, ya perdiste 30 días, en algunos casos semestral y en otros anual. Y por ahí remontar esos estados después es mucho más difícil que como si los sacerdotes velásemos cada día que la llama de Dios en nuestro ser esté encendida y tengamos pasión por Dios todos los días y tengamos pureza en Dios todos los días y tengamos poder de Dios todos los días. Cierre sus ojos por un momento. Mientras Tomás va a preparar alguna canción, seguramente ya estamos con el tiempo que tenemos, pero no quiero apurarme tampoco. A lo mejor hayas perdido la llama de Dios. Hayas perdido el fuego de Dios. O es probable que, como dije, no hayas experimentado el fuego de Dios, sino algo de pirotecnia, que es parecido, que es casi igual, pero dura poco. Mucho ruido, mucha luz, dura poco. Poco fuego. El fuego de Dios no es muy ruidoso. El fuego de Dios no es para la autoexaltación. No es para que vean el poder que vos tenés ni que yo tenga. El fuego de Dios consume tu naturaleza humana como la mía. Y no hace ruido. No es extravagante. Pero vos te ves año a año que vas dejando de ser vos. Y eso en términos espirituales es lo más glorioso que nos puede pasar. Vernos cada vez más lejos de lo que fuimos y más cerca de lo que Dios quiere hacer de nosotros. Ahí en tu oración, en tu intimidad con Dios, si al menos Dios te ha hablado, le puedas decir al Señor, Señor, se ha apagado. Se ha apagado. Pero yo necesito que la vives. Se ha apagado la pasión por vos. Yo necesito que la vives. He perdido ese rechazo que tenía al pecado y lo acaricio un poco, aunque todavía genera problemas de conciencia, pero no hay un rechazo absoluto. Voy a leer algo, bajen un poquito la música, poquito nomás, Tommy, que quiero leer esto. Ténganse con los ojos cerrados ahí mientras lo leo. Estaba Dios llamando a Samuel. Y dice así, primer libro de Samuel, capítulo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor. Como a lo mejor vos has pasado un tiempo de dormitar en la fe cristiana, donde estaba el arca de Dios. Y antes
que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y antes que la lámpara del Señor fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Ahora sí, a lo mejor la llamita está a punto de apagarse. Pero Dios, como a Samuel, en esta mañana te está llamando. No temas decirle al Señor: si perdiste pasión, la perdí, Señor. Si perdiste poder, lo perdí, Señor. Si perdiste pureza, la perdí, Señor. Porque nuestro Padre amoroso va a abrazarte. Comprométete a que cada día, vas a mirar el altar de tu corazón y no vas a permitir que no haya la leña suficiente, que la leña no esté en buen estado, que dejaste de orar, de consumir canciones cristianas, de estar en comunión con los cristianos. Comprometete en esta mañana delante del Señor a que vas a comenzar a avivar el fuego de Dios que hay en ti, que recibiste del modo que haya sido, que está en ti, pero que se ha ido apagando esa llama. Oh Señor bueno, te agradezco en esta mañana por tu santa palabra. Te agradezco, Padre bueno, porque nos has dado referencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo de la necesidad de avivar el fuego del don, de avivar las manifestaciones, en todo caso, del don, de poder guardar, conservar y aún aumentar nuestra pasión por vos, al igual que nuestra pureza. Y Señor amado, aquellos que hayan perdido efectividad también, que ellos tengan no solo el conocimiento, sino también la experiencia de una vida llena de vos. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra para los hermanos que están aquí, para los que están conectados de la plataforma, para los que después van a escuchar esta predicación a través de la otra plataforma. Y que tú levantes un pueblo, una iglesia, una generación de cristianos llenos de tu fuego todo el tiempo. Que nos alejemos de la pirotecnia, del ruido, de las luces, que duran poco, pero cada vez nos metamos más en el fuego tuyo que consume. Gracias te doy por esta mañana, en el bendito nombre de tu Hijo amado. Amén. Y así que desde un momento usted, si quiere irse, se va. Los otros que en ese momento de recogimiento que están, el que se va en el mayor silencio posible y no se queden allí en la puerta. Vamos a seguir un momento ahí de intimidad con Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver,